Capítulo 9, quiero compartir algo. Tenemos 10:45, ¿va, pastor? 10:45, 10:30. Ok, perdón, ya quería agarrar más. Ok, 10:45, 10:30. Lucas capítulo 9, hermanos, algo rápidamente aquí en la palabra de Dios. Estamos en nuestra semana de misiones. Tenemos, sí, no está la de Ghana, son racistas. Okay. Bueno, entonces ustedes nada más latinoamericanos y allá América del Sur. No, gracias a Dios por los hermanos que vienen de allá y conocen al Señor. Muchos conocen al Señor acá en los Estados Unidos, otros ya vienen con una trayectoria de que conocen al Señor. Y gloria a Dios porque buscan una iglesia donde congregarse, donde alabar al Señor. Lucas capítulo 9. Quiero compartir versículo 10. Vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos aparte, se retiró aparte a un lugar desierto, a la ciudad llamada Betsaida. Cristo, hermanos, había mandado a sus discípulos a predicar, a sanar enfermos, a sacar demonios, y estaban de vuelta los apóstoles, y Jesús quería escucharlos, quería saber cómo la habían vivido, cómo la habían pasado, escuchar sus experiencias, qué bueno había sido, qué cosas malas habían sucedido. Pero llega, hermanos, porque dice la Escritura que el deseo del Señor era irse a un lugar aparte, estar a solas con ellos, pasar más tiempo con ellos. Era necesario porque Cristo sabía lo que venía y día tras día estaba, yo voy a pasar a la cruz, yo voy a morir, voy a resucitar al tercer día. Y, sí, Señor, sí, Señor. Y pues como que no lo entendían, porque lo vemos al final, cuando Cristo va a la cruz y muere, pues los discípulos se quedan como que, ¿qué está pasando? Y luego viene un ángel y les recuerda, acuérdense que Cristo les dijo que iba a morir en la cruz y que iba a ser sepultado y al tercer día iba a resucitar. Y Cristo todo estaba diciéndoles, recordándoles, y Cristo quería pasar aún más tiempo con ellos a solas para recordarles y dejar bien asentada la posición doctrinal, la convicción del Evangelio, de expandir el Evangelio a toda criatura. Hermanos, y es una responsabilidad que seguimos presentando hoy en día como hijos de Dios, de que el Evangelio tiene que llegar, hermanos, pues no nada más a América Latina, ¿verdad? También hay que brincar el charco, hay que ir para el otro lado, para Europa, para Asia, para el Medio Oriente, para África, para Oceanía. Hermanos, hay tantos lugares que aún no son alcanzados con el Evangelio. Está llegando Coca-Cola, están llegando los Testigos de Jehová, está llegando la Heineken, está llegando las drogas, está llegando todo. Ya, yo creo que hasta Coppel ya anda por allá, esa tienda de México, ¿verdad? Pero hermanos, nos falta a nosotros. Faltamos nosotros de llegar con la sana doctrina y con el Evangelio de salvación. Ahora dice la palabra de Dios, versículo 11, y cuando la gente lo supo, le siguió. Una pregunta, hermanos, ¿cuánta gente sabe que hoy es domingo? Yo creo que todos saben que hoy es domingo. Usted como cristiano sabe que es domingo y que es el día del Señor, y que hay que estar en la casa del Señor. Amén. Y allá afuera, hermanos, mucha gente también sabe eso, pero se queda en casa. Se queda para ir al parque, se queda para ir al teatro, se queda para ir a cualquier otro lugar. Se quedan para pasar tiempo en su carne, nada más pensando cosas ociosas y en pecado. Cuando la gente lo supo, le siguió. Y Cristo, dice la palabra, y Cristo les recibió, y les recibió. Y les hablaba del reino de Dios y sanaba lo que necesitaban ser curados. Hermanos, cuando cuando la gente supo que Cristo estaba ahí en Betsaida, ahí en sus alrededores, la gente le siguió. La gente, hermanos, recibió, tomó su tiempo para ir y encontrarse con el maestro. Y el maestro, cuando llega, cuando vio la gente, dice la palabra de Dios que Cristo les recibió y les comenzó primeramente a hablar del reino de Dios.
Eso es lo primordial. Hablar del reino de Dios. El hambre, hermanos, el hambre nunca se nos va a quitar. ¿Sí? Usted ya sabe de qué vamos a hablar, de la alimentación de los 5,000. El hambre no se nos va a quitar. Los que desayunaron, ya están pensando en qué es lo que van a comer. El que no ha desayunado está pensando en qué es lo que va a comer, porque seguramente ya trae hambre. Y cuando usted termine de comer, está pensando en qué es lo que va a hacer de cenar. ¿Sí? Así es la mujer en la cocina. Nunca deja de pensar en la comida, y no es porque ella nada más quiera estar comiendo, no, sino porque tiene que alimentar al viejo y a los hijos, porque nunca se les va el hambre. Se cansan, no quieren ir a trabajar, pero nunca se les quita el hambre. Pero bueno, esa es otra historia. Ahora, Cristo sabía, hermanos, que a la gente tampoco se le iba a ir el hambre. Era importante, hermanos, y dice, cuando llegó, los recibió y les habló del reino de Dios. Les habló de la existencia, hermanos, de un cielo. Les habló a amigos que nos acompañan en esta mañana. Cristo les habló que existe un infierno, que es real, que arde en fuego y azufre por la eternidad, y el que va ahí sufrirá y arderá por la eternidad. Y dice la palabra de Dios que ahí el gusano nunca muere. La llama de fuego no se apaga ni baja la densidad. Es día y noche el tormento por la eternidad. Ahora, Cristo dice, y les hablaba del reino y sanaba a los que necesitaban ser curados. Gloria a Dios, hermanos. Mire, una vez más, en este pasaje, ahorita vamos a seguirlo leyendo, nos encontramos, hermanos, con una de las escenas más asombrosas para mí en lo personal, una de las escenas más maravillosas de la historia de Jesús, de la vida de Cristo, cuando la gente, hermanos, no solamente escuchó la palabra de Dios, sino que fueron sanados los que estaban enfermos. Ahí la Biblia nos relata en otra porción que le llevaban enfermos, lunáticos, ciegos, sordos, mudos, cojos, le llevaban todo tipo de enfermedad y el Señor los sanaba. Hermanos, pudiéramos nombrar en otros pasajes, como en Lucas capítulo 8, al endemoniado de Gadara, cuando Cristo llega a los sepulcros y lo ve, y aquel hombre atormentado por los demonios, sufriendo, hermanos, habiendo dejado su familia allá en Gadara, hermanos, y allá en las ciudades donde él vivía. Y dice la Biblia que cuando él sanó a aquel endemoniado de Gadara, el deseo de aquel hombre era: Señor, deja que yo vaya contigo. Y Cristo, ¿qué le responde? ¿Alguien recuerda? Cristo le dice: no, ve, regresa tú a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Hermanos, necesitamos hacer eso nosotros. Contar cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Y a lo mejor usted va a ver y va a decir: hermano, pero pues es que yo siempre estoy batallando. Pues es que siempre he sufrido, mira, enfermedades, pobreza, necesidades, pero vas a ir al cielo cuando mueras. Amén. El día que estés en el cielo ya no va a haber sufrimiento. Gloria a Dios. Y mire, gloria a Dios, porque la Biblia dice que no se casarán ni se darán en casamiento. ¿Verdad? Esa es una paz, una esperanza que Cristo nos da. ¿Sí? Los que están solteros no entienden. Hermano, que Cristo está al pendiente de nosotros. Cristo sabía lo que estaba necesitando este pueblo ahí. Y era el saber que hay una esperanza de vida eterna en la gloria de Dios. Pero dice la Escritura, sigue diciendo, hermanos, pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que se vaya a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo, hablando Jesús: dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud.
y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Y así lo hicieron, y haciéndolos sentar a todos, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, y levantándolos los ojos al cielo, los bendijo, y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Hermanos, el tema que quiero compartir en esta mañana, en estos minutos, es dadle vosotros de comer. Dadle vosotros de comer. Usted tiene el alimento que ellos necesitan. Usted lo tiene en sus manos. Es la palabra de Dios, es el Evangelio. Usted tiene el mensaje de salvación que aquellos necesitan. La palabra de Dios, hermanos, nos dice, una vez más podríamos leer el versículo 11, Cristo les recibió a la multitud. Gloria a Dios, porque Cristo no hace excepción de personas. Ustedes no ponen banderas de otro país, pero Cristo no hace excepción de personas. No, ya los voy a dejar en paz con eso. Pero Cristo no hace excepción de personas. Hermanos, gloria a Dios, porque Cristo no hace excepción de personas, si no, tú y yo no fuéramos salvos. Porque somos de otro color, porque somos de otro idioma, porque somos de otra nacionalidad, porque tenemos otras culturas, porque tenemos otras costumbres. Gloria a Dios, porque no hace excepción de personas. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el versículo 12, pero el día comenzaba a declinar. ¿Quién dijo eso? ¿Quién estaba expresando esas palabras? Pero el día comenzaba a declinar. El escritor nos relata esto y nos dice que el día comenzaba a declinar porque los discípulos, hermanos, ya veían el día cayéndose, el día acabarse. Ya no había más día, ya no había más horas para hacer algo más, de tal manera que los discípulos van y le dicen al Señor: Señor, el día comienza a declinar, dile a la gente que ya se vaya a las aldeas, que se vaya a las ciudades cercanas, que vaya y que busque comida, que busquen hospedaje, porque aquí, Señor, estamos en lugar desierto. Hermanos, mire, la contestación de los discípulos fue: el día comienza a declinar, Señor. Jesús dijo en Juan capítulo 9, versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. No se puede hacer muchas cosas durante la noche. Hermanos, un día a ti y a mí nos llegará la tarde. Un día, hermano, hermana, el día comenzará a declinar y veremos que por nuestras fuerzas, por nuestra edad, ya no podemos hacer algo más para la obra de Dios. Era como decía el pastor en el pasaje que leía en la mañana. Decía: ¿para qué esperas hasta que estés con un bastón? ¿Para qué esperas que llegues a la tercera edad y no puedas tener el potencial para agarrar camino e ir a las colonias a predicar el Evangelio? ¿Por qué tienes que esperar hasta tener la tercera edad y pensar y decir: cómo me gustaría ir a un campo misionero, apoyar a alguien, visitar a alguien, pero ya no puedes porque no tienes la fuerza suficiente? ¿Sí me entienden, hermanos? Amén. Ahorita es el tiempo. Ahorita es el tiempo en que usted puede levantarse sin que le cale este frío. A mí me cala. Sin que le cale este frío y entre usted y pise el hielo y esté en el viento fuerte allá afuera predicando el Evangelio. Pero lo va a querer hacer cuando tenga sus 65, 70 años, que el frío le cala los huesos y ya no puede más. Pero, hermanos, el día comenzaba a declinar, dijeron los discípulos. Y muchos de nosotros decimos así: vamos a ganar almas. No, es que el día comienza a declinar. Que otros vayan. Que otros vayan. Vamos a traer gente nueva. No, pastor, no ve cómo estamos, no ve que no tenemos dónde hospedarlos, dónde ponerlos. Mejor que ellos busquen otras iglesias.
Así estaban diciendo los discípulos, hermanos. Señor, despídelos. Ya mira, son más de 5,000 personas aquí. No tenemos que darles de comer. Hermano, mire, la oportunidad se acorta de hacer algo más por la obra misionera. Los días corren, hermanos, los días se van haciendo más cortos y más para nosotros que ya nos vamos. Hermanos, y la oportunidad de hacer algo más para la obra misionera, se acaba el tiempo. Pero sabes que dejamos que el tiempo pase y dejamos pasar la oportunidad de tener parte en la obra misionera porque estamos tan enfocados en nosotros mismos. Porque estamos tan pensando esto, mire. Lea el versículo 12. La última parte. Ellos estaban diciendo que no tenían dónde hospedar y que no tenían dónde alimentar o qué alimentar. Y la expresión de ellos dijeron, porque aquí estamos en lugar desierto. Y yo le pregunto, hermano, hermana, ¿cómo se llama tu desierto? ¿Cómo se llama tu desierto, hermana, que no te deja a tener una clase de escuela dominical? ¿Cómo se llama tu desierto, varón, que no te deja agarrar una ruta? ¿Cómo se llama tu desierto, familia, hermano, hermana, que no te deja tener parte en la obra misionera con tu promesa de fe? ¿Cómo se llama tu desierto que no te deja apoyar la obra? ¿Sabes muchas veces cómo se llama nuestro desierto? Nuestro desierto se llama el crédito, el trabajo, las comodidades. Que no nos deja. El egoísmo. Que no nos deja, hermanos, tener parte. Ustedes harán una promesa de fe para este año. Tomarán decisiones de hacer algo más por la obra misionera. Y ese algo más, hermanos, es por medio de sus oraciones y sus finanzas. Pero muchos no podrán ir más allá porque se consideran que están en un desierto. Porque no podemos, porque no puedo, porque estoy atorado, porque estoy batallando. Hermanos, ¿cuál es tu desierto? ¿Cuál es tu desierto, hermano, hermana, que no dejas que tus hijos rindan su vida al Señor? ¿Cuál es tu desierto que no rindes tu vida al Señor? ¿Cómo le llamas a ese desierto? ¿Sí me entienden, hermanos? Los discípulos expresaron, Señor, mira, despídelos, no tenemos comida porque estamos aquí en lugar desierto. No podemos y no podemos. Hermanos, sí se puede. Jesús les dice en el versículo 13, mira, ¿qué les dijo Jesús? Dadle vosotros de comer. Parece ser que el Señor no había entendido la petición, ¿no?, de los discípulos. Espérate, Señor, te estamos diciendo que no tenemos nada. No hay dónde hospedarlos, no hay dónde darles de comer. No hay, Señor, estamos en lugar desierto, escúchanos. Sí, ya te escuché, denles de comer ustedes. Lo solucionó rápido. Dales de comer. En otra porción, Andrés dice, Señor, pues tenemos 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para toda esta gran multitud? Y muchos de nosotros podemos decir, Señor, pues aquí está mi vida. Pero ¿qué es esta vida para ti? Grandes cosas puede hacer Cristo con tu vida. Y si Dios no te ha llamado, Dios te ha puesto para que seas un apoyo en tu área local. En tu área local. Dios no te ha llamado a salir a Argentina, Dios no te ha llamado a salir a México, a Venezuela, a Ecuador, a Bolivia, a África, a Europa, pero Dios te ha llamado a estar en este lugar.
Y Dios no te llamó para que estuvieras sentado acá en la banca mero adelante. ¿Sí? Ni en la de mero atrás, allá detrás de la cámara. No, Dios te llamó aquí para que seas ayuda. Amén. Así es. No para que te anden cargando. A ver, véngase, hermano, siéntese aquí. Ahora acá, lo vamos a poner acá. ¿Dónde se siente más cómodo? No, pues allá. No. No, hermanos, Dios nos puso para que seamos ayuda, para que seamos un miembro activo en la obra del Señor. Hermanos, pero muchos de nosotros nos encerramos en nuestros desiertos. Jesús les dice, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados y pensábamos comérnoslos nosotros. Porque ellos dijeron que no tenían nada. Y muchos de nosotros así decimos, no, es que apoyar, pues no traigo nada. No traigo nada. Y si hay algo para darle al Señor. Hermanos, no hablo de dinero. No se bloquee. No se bloquee, no estoy hablando de dinero. Usted tiene tiempo para darle al Señor. Usted tiene una vida para darle al Señor. Y si Dios le da unos ingresos económicos, usted tiene para darle al Señor también. Pero muchas veces nos quedamos encerrados en nuestro desierto. Hermanos, Cristo les dijo, dale vosotros de comer. Ahí está el Evangelio, ahí está la palabra de Dios. Mira, yo ya les hablé del reino de Dios, dijo en el versículo 11, y ya les sané. Ya, hermanos, Cristo estaba haciendo lo que le correspondía hacer. Estaba hablando del reino de Dios, estaba de gratitud, estaba sanando a los enfermos, a los que necesitaban ser curados, dice la palabra de Dios. Y ahora ya nada más a los discípulos les correspondía, pues sean generosos, sean buenos, échenles un taco. Y Señor, pues es que sí hay, pero nada más hay 5 panes y 2 pescados. ¿Qué son estos 5 panes y 2 pescados para toda esta multitud? ¿Qué es lo que nosotros tenemos para el Señor? Que podamos dar al Señor. Hermanos, la mies es mucha y los obreros son pocos. La mies es mucha y los obreros son pocos. Hermanos, en el Estado de México, en nuestra República Mexicana, tenemos tantas iglesias sin pastor. Tenemos tantos grupos étnicos que aún no son alcanzados por el Evangelio. Tenemos tantas iglesias también aquí en los Estados Unidos sin pastor. Y hay tantas comunidades, tantas colonias hispanas, latinas, hermanos afroamericanos, coreanos, asiáticos, de todo tipo, hermanos, que aún no están siendo alcanzados para Cristo en este país. Sí es, amén. Y muchos de aquí Dios ha llamado. Yo no los conozco, a mí nadie me ha dicho nada. Pero si Dios te ha llamado y sigues aquí sentado, hermano, entiende que la mies es mucha y los obreros son pocos. Los obreros son pocos. Hermanos, necesitamos levantarnos. Cristo les dijo, dadle vosotros de comer. Señor, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Pero luego dice en otro pasaje, dice, pero no bastarían 200 denarios para darles de comer a toda esta multitud. Señor, esto es un dineral para darles de comer. Hermanos, y Cristo estaba en control de todo esto. La Biblia dice que eran más de 5,000 personas. Había 12 discípulos, pero había un niño que tenía 5 panes y 2 peces que estuvo dispuesto a darlos al Señor. Y esos 5 panes y esos 2 peces los tienes tú, iglesia. Pero si no los damos al Señor, no pueden ser multiplicados. Sí es, amén. Si te los quedas, ¿qué le pasa al pan después de 5 días? Se enlama. Traiga pan de México y en lo que llega aquí a Chicago ya llega, bueno, a menos que esté frío, ¿verdad? Se llega duro, llega tostado, pues, llega todo duro del frío, pero ya lo mete al microondas y pum, funciona, ¿verdad? Al horno ya. Pero, hermano, traiga pan y guárdelo. Compre pescado y guárdelo. ¿Qué le va a pasar? Hermano, muchos de nosotros aquí en la iglesia guardamos los 5 panes y los 2 peces. Necesitamos una iglesia que esté dispuesta a dar sus 5 panes y sus 2 peces.
Necesitamos una iglesia, hermanos, que esté dispuesta a doblar sus rodillas y a entender lo que dice Mateo 9:35, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, necesitamos una iglesia que esté orando por más obreros que salgan de nuestra misma iglesia. Obreros que sean llamados, que sean consagrados, que sean entregados al Señor, que entiendan que la mies es mucha y los obreros pocos. Y Cristo dijo, yo ya les hablé del reino, yo ya hice el sacrificio, yo ya morí en la cruz, ya resucité al tercer día, ahora necesito una iglesia que les dé de comer a cada uno de ellos con el evangelio. Pero hay iglesias que siguen dormidas, hay iglesias que no están buscando fruto que abunde a la cuenta de ellos. ¿Sabe, hermano, hermana? Hay iglesias que están muriendo porque no están haciendo algo para la obra misionera. Hay familias que se están destruyendo porque cortan la visión misionera, porque cortan el deseo de ir y ganar almas, de ir y predicar el evangelio aquí en su localidad. Hermanos, están encerrados en el materialismo, pero necesitamos nosotros, hermanos, dice Filipenses 4:17, que busquemos fruto que abunde a vuestra cuenta. Pero eso no podrá suceder si no sacamos los 5 panes y los 2 peces. Los 5 panes y los 2 peces son de usted. Usted les puede sacar. Usted le puede comer de ahí. Usted puede usarlos para usted. Usted puede dejarlos para usted. O usted puede entregarlos al Señor. Este jovencito que tenía los 5 panes y los 2 peces estuvo dispuesto a dar al Señor lo que él poseía. ¿Sabe si traería hambre? Pero él estuvo dispuesto a darlos al Señor. Y con esto termino. En 2 Corintios capítulo 8, ¿recuerdan a los macedonios? Cuando escucharon de la necesidad que había allá en Jerusalén, en los santos, y dijeron, Pablo, queremos participar, queremos tener parte. Y Pablo los voltea a ver y, caray, ustedes, pues mírense, también pobres. También pobres, ¿cómo quieren dar? Así es. ¿Y qué quieren dar? Pues, ¿qué traen? No, Pablo, lo que traemos, la capa que traemos aquí la mandamos para los hermanos allá. El último calzado que traemos, mandamos otra capa, mira, una cobija, mandamos esto, mandamos lo otro. Nos desprendemos de lo que tenemos, porque ellos estaban sin tierra, estaban sin heredad, por causa del evangelio. Hermanos, y lo hicieron, lo que hicieron, lo hicieron con abundancia de gozo. Deje usted la pobreza con gozo. Amén. Hermanos, se dieron primeramente al Señor. Este jovencito, hermanos, dice la palabra de Dios que cuando dio los 5 panes y los 2 peces y vio que la gente comió y se sació, la maravilla del Señor, todos los que comieron y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. ¿Cuánto vas a recoger tú? O más bien, ¿cuánto estás recogiendo de lo que estás dando? Si estás dando tus 5 panes y tus 2 peces, cosas grandes han de estar sucediendo en tu vida. Pero si tú sabes que le estás sacando un pedazo al pan y un pedazo al pez, tú sabes que por eso estás así. Está bueno. Hubo una promesa de fe todo este año. Solo tú sabes si la cumpliste. Solo tú sabes si fuiste fiel. Solo tú sabes cuántas veces le sacaste. Y las consecuencias las vivimos. Hermanos, el Señor es misericordioso. Él nos perdona. Él perdonó lo que los discípulos dijeron. Estamos en lugar desierto. Hermanos, después de eso ellos vieron la maravilla de Dios. Abundancia de pan. Abundancia de pescado. El niño regresó a casa con sus 12 cestas. Porque sembró una. Sembró una cesta con 5 panes íntegros y 2 pescados. Él podía tomar, hermanos, un pescado y 2 panes y darle el otro pescado a Cristo. O decirle, ¿sabes qué, Señor? Nada más, pim, pom, papas, tú y yo, y aquí comemos. Lo comparto contigo. Pero Él fue más allá. ¿Hasta dónde vas a llegar y con cuánto vas a llegar? Amén.
Hermanos, nuestra responsabilidad. Cristo ya hizo lo suyo. Lo nuestro es darle vosotros de comer. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a orar. Padre Santo, bendice el resto de este día. Gracias por tu palabra, gracias por este jovencito que dio sus 5 panes y sus 2 peces.